Bueno, hola. Estamos otra vez por aquí en Enlace con BRICS PSUV. Hola Geraldine, querida, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Tania, un gusto para mí también. Un saludo muy fuerte y solidario desde Italia. Bueno, mientras se están conectando los amigos y las amigas, vamos a ver, está Geraldine Colotti desde Italia. ¿En qué ciudad de Italia estás tú, Geraldine, ahora? En Roma, en la capital. En Roma. Está Geraldine Colotti desde Roma y desde Quito, Ecuador, está Fernando Casado. Hola Fernando, gusto en saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, saluden ustedes, cuéntenos cómo están. Mira, esto es un programa que estamos haciendo interdiariamente desde las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos brigadistas en casi todas las regiones del mundo. Somos ya como unos 70 compañeras y compañeros que estamos trabajando desde la materia comunicacional para apoyar a la revolución bolivariana. Y hoy, bueno, tengo dos periodistas de oficio. ¿Cómo ven los periodistas la cosa? Ustedes saben, nos conectamos, pueden ir haciendo comentarios abajo de la transmisión, pueden ir siguiendo también la cuenta de BRICS PSUV y se enlaza también la cuenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es @Partido PSUV. Aquí vamos a estar, bueno, haciendo este trabajo a pesar, les cuento, compañeros, amigas, que Twitter está acosando a las cuentas revolucionarias, es decir, les pone una llamada de alarma de restricción de la cuenta, ha bloqueado algunas cuentas y hemos visto un ataque masivo a las cuentas incluso oficiales. La cuenta del canal humanitario que está usando la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para informar a la población está también restringida porque, bueno, en eso estamos aquí en Venezuela. Así es, lo vemos desde aquí. ¿Y ustedes por allá cómo están? Bueno, por aquí estamos bien porque siempre tenemos que ir adelante. Nosotros tenemos un proyecto de vida que es lo mismo, que nos une, como aquí en la BRICS PSUV, y vemos esta pandemia que seguramente es dramática. Aquí en Italia estamos a cerca de 5.000 muertos, más de 50.000 infectados, el primer país del mundo por número de víctimas, pero nosotros estamos conectados como aquí en una esperanza de vida y de futuro y vemos que hay como esta pandemia como una ocasión de desenmascarar lo que está pasando de verdad en esta globalización capitalista entre un lado del mundo donde se sitúa Venezuela, nuestro faro, junto con Cuba y también con China, que demostró la eficacia de una planificación a favor de los sectores populares, y del otro lado está el enemigo, un enemigo común, que es este imperialismo, este capitalismo globalizado, que antepone a la seguridad de la gente, de los pueblos y sobre todo de los trabajadores, que son lo que produce la riqueza, los intereses, la ganancia de estas 60 familias que poseen la riqueza del mundo. Eso es clarito, porque aquí lo que se mueren son los trabajadores, son los viejos que tienen una pensión muy baja, son los que siguen obligados a ir al trabajo cuando China no ha mostrado que la única manera de bloquear esta pandemia, que aún no se sabe bien cómo se puede bloquear, pero se sabe que está mudándose este virus muy rápidamente, es la de bloquear todo, como hizo China, que es un país muy grande, pero lo logró
porque aquí no se pudo hacer por tiempo, en países como Italia, porque los dueños, porque los amos, porque la industria, porque todo lo que ganaron en estas decenas de años, cuando se retomaron todo, el estado de bienestar, todo, no son de acuerdo, porque antes de todo quiere poner adelante la ganancia. Ahora sí se están tomando las medidas, es decir, ahorita sí hay una cuarentena, sí está paralizada toda la empresa, salvo las excepciones, bueno, de rigor, sí está la gente resguardándose al salir a la calle, es decir, ahorita con esa emergencia, con esa situación tan lamentable, desde aquí, desde Venezuela, de verdad, todo nuestro corazón con ustedes, todo nuestro apoyo con ustedes, y sobre todo contigo, que has sido con nosotras tan linda, tan solidaria, tan compañera de este proceso. Has estado aquí en Venezuela en las buenas y en las malas, en los peores momentos has estado aquí con nosotros, así que ahorita, bueno, siente nuestro abrazo y nuestro corazón también, Gerald, ¿no? Pero ahorita sí se están tomando las medidas, sí se está resguardando a la población. No son medidas suficientes. Algunos sindicatos de base, por eso de eso quisiéramos hablar, intentando lanzar una huelga general, porque no se están tomando la medida. Hay medida tímida. En esta situación, cuando todos los científicos nos dicen que se tiene que bloquear todo porque estos virus mudan muy rápidamente, y cuanto más no hay estructuras, porque los recortes del neoliberal, de la privatización, ha golpeado ante de todo el sector de la salud, que era muy avanzado por la lucha que nosotros hemos hecho en el siglo de antes. Si no se bloquea, no hay cama en los hospitales, porque los hospitales han sido privatizados, porque ha habido ley que permitieron y sigue permitiendo a los médicos de hacer su negocio privado en la estructura pública. No hay enfermeras, no hay, tiene salario muy bajo, hace horario infernal, no hay estructura y sobre todo hay mucha de esta producción que es una producción que no es de emergencia. Si hay una situación de emergencia, se tiene que bloquear todo y sobre todo hay toda una carrera de los ricos, muy ricos, que nos entregan migallas. Estas migallas son del orden de millones y millones de euros. ¿Esto qué indica? Indica cuántas ganancias se hicieron sobre los pobres trabajadores, que en todos esos años le han cortado los derechos, no han cortado todo. Entonces esta gente, ahorita que hay una emergencia, tiene que pagar. Porque si es una familia, no somos una familia, porque evidentemente hay la gente pobre que está encerrada en 2 habitaciones al máximo, donde hay desde los viejitos hasta los bisnietos. ¿Cómo puede protegerse estos viejitos si toda la gente tiene que ir a trabajar? La gente se está muriendo en sus habitaciones, porque no se sabe. No te copié bien. Tú quieres decir que hay trabajos, o sea, hay empresas que no son ni de salud, ni de alimentación, ni de seguridad, ni de transporte, que están obligando a los trabajadores a ir a cumplir la jornada incluso en medio de la cuarentena, ¿es eso? Sí, claro, porque no ha habido un criterio racional, porque en el norte rico, que es el centro de esta pandemia, este norte xenófobo, donde los partidos más de derecha han gobernado estos años, que quisieran expulsar todo el mundo, el sur del sur, el sur nuestro interior, ha habido un conflicto muy fuerte entre los industriales, como Fedecámara, ¿no? La grandes asociación de comerciantes, para no cerrar de inmediato. Hay gente que se muere, que son trabajadores de la posta, son trabajadores de los supermercados. Claro que no dicen se tiene que abastecer, pero si es una situación de guerra, de emergencia, una cosa es cerrar por 15 días, digamos, utilizando los recursos que hay y bloquear esta pandemia. Una cosa es continuar, que se va a desarrollar, porque vemos que la proporción es gigantesca. Cada día hay más de 500 muertos. No es una cosa normal, digamos. Los científicos se están interrogando, pero esto es una prueba más de la anarquía del capitalismo, que desencadenas lo peor de lo peor y después no puede controlar. El tema del control del poder a favor de la clase popular es el mensaje principal que viene de Cuba, que viene de Venezuela, que viene de China,
que tomó medidas extraordinarias como se necesita en una situación extraordinaria, pero si se piensa, se sigue pensando que de todo modo los pobres en esta gigantesca guerra global contra los pobres tienen que ser las víctimas colaterales, porque esto, por ejemplo, en Inglaterra se dijo claro, son víctimas colaterales, digamos, es común en la guerra, ¿no? Sí, lo digo, Mira, claro, pero... Mira, se conectó Fernando, vamos a dejarlo hablar para que no digan que es la dictadura de las feministas que no dejan que el caballero conectado emita su opinión. Fernando. Bueno, porque se hizo su cola, que no nos gusta. Aquí las cosas Está muy guapo, está muy guapo. No, pero esas dictaduras feministas y volver al matriarcado a mí personalmente me parece muy positivo, ¿no? El patriarcado lo único que ha tenido en los últimos miles de años es un desastre a la humanidad. Así que a ver si con el matriarcado las cosas cambian. Bueno, aquí las cosas se viven de manera tranquila. Por ahora hay bastante calma. Sin embargo, a mí me preocupa que en países como Ecuador, creo que tenemos la delantera o el primer puesto en la desgraciada cifra del número de fallecidos por el coronavirus, pues no tengamos sistemas de salud bien preparados. Tengamos en cuenta que pese a la gran obra que hace Rafael Correa durante la última década, en los 2 últimos años es increíble cómo ha habido una gran cantidad de centros de salud y de personal médico y sanitario que o bien han desmantelado las infraestructuras médicas o bien han perdido su trabajo una gran cantidad de personal sanitario. Ese tipo de situaciones ahora las vamos a pagar y a pagar a un coste muy alto, porque si ya eran sistemas débiles de salud pública, no universales en la práctica, después de ese desmantelamiento probablemente el sistema ecuatoriano está todavía mucho peor preparado. Hemos visto que, aunque se ha sido drástico e incluso en la utilización del toque de queda para que la gente no salga a la calle por la noche, lo cual me parece que es una medida muy adecuada, mucha gente no está respetando las medidas y es la única manera en que vamos a conseguir pararlo, ¿no? Hoy leía yo, por ejemplo, un artículo sobre médicos chinos que decían que el motivo por el que en Italia no se iba a lograr reducir de la manera en que se hizo en China la expansión del virus era porque ellos, de manera muy sorpresiva, veían que todavía había mucha gente por la calle caminando y muchos de ellos sin el tapabocas o sin las medidas adecuadas, ¿no? Eso en Italia, que es un lugar en donde el golpe ha sido tan duro que creo que se están tomando medidas mucho más drásticas en los últimos días. Entonces, si nosotros no tomamos las medidas necesarias, al final lo que vamos a ver es un aumento exponencial de los casos y probablemente también de los fallecimientos, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy cauto y hay que respetar las medidas. Sin embargo, en el barrio en el que estoy, que es un barrio con una densidad de población baja, la verdad es que no hay un alma por la calle, ¿no? Esto parece que la situación de Quito, después de un holocausto, una distopía, ¿no? ¿Quién iba a decir que íbamos a estar como humanidad viendo estas cosas en este momento, ¿no? En este año 2020, ¿no? No deja de sorprendernos igual que estamos viviendo estos momentos, pero yo quiero saludar a los compañeros que están haciendo esta transmisión posible. Aquí está como coordinadora Beverly Serrano, que es la gran coordinadora de las BRICS, de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria. Está Fede por allá en España y está, ya les voy a decir, está Antonio Páez, que también es el coordinador técnico, el que está aquí sufriendo con nosotros, ponernos en pantalla. Y hay otro compañero que ya les voy a decir el nombre, que están trabajando, que son los artífices de esta conexión, que bueno, esperamos les guste todo, esperamos nos sigan a través de las cuentas del BRICS, Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria, BRICS, PSUV, y bueno, se conecten con nosotros. Vamos a estar haciendo estos enlaces entre distintos países. Beverly nos ha puesto como tema individualismo. Este programa, esta serie se llama Bitácora de una emergencia, ¿no? Coronavirus, Bitácora de una emergencia. Y Beverly nos ha puesto hoy el reto de que hagamos una comparación entre el individualismo y el colectivismo, ¿no? Y la solidaridad. Yo quiero más adelante
cuando, no sé, ustedes terminen de describir lo que pasa allá en Europa, que es terrible, ¿no? Terrible, me parece, de verdad que creo que debemos detenernos ahí, no solamente lo que pasa en Italia, sino en España, Fernando, que tú debes estar enterado porque tus orígenes son españoles, aunque eres venezolano, ¿no? Fernando es venezolano nacionalizado y querido, y Geraldine es venezolana de alma también, ¿no? Pero, después que ustedes decían, yo quiero hablar... mi nacionalización. Ay, ya va a salir, seguro que sí. Pero quiero que me dejen un chance después para hablar de lo que se ha hecho aquí en Venezuela, porque estamos viendo con asombro cómo igualito han montado una campaña, una cantidad de operaciones psicológicas, es decir, escenas montadas para la ocasión que viralizan a través de las redes sociales para quitarle méritos a lo que está haciendo la revolución bolivariana. Y para que gobiernos irresponsables como el de Duque en Colombia o como el de, como lo que también hizo España, ¿verdad? Se oculten detrás de esa cantidad de mentiras que dicen sobre Venezuela. O sea, ocupan la mente del pueblo pensando en que aquí en Venezuela hay una situación catastrófica cuando la situación catastrófica la tienen en casa, ¿no? Entonces es bueno que sí quisiera, el ministro Jorge Rodríguez acaba de hacer una transmisión precisamente para enumerar las acciones que hemos tomado aquí, porque la visión aquí en Venezuela, y nosotros lo decimos con toda la humildad del mundo, ¿verdad? Pero las acciones aquí en Venezuela son colectivas desde el comienzo. Aquí ahorita está todo el poder popular, es decir, nosotros tenemos 3.000 comunas y 50.000 consejos comunales y están haciendo tapabocas en las casas. O sea, desde el primer día se organizaron para hacer barbijos, tapabocas y entonces no tenemos un problema de estárselo comprando a la farmacéutica, sino que lo estamos haciendo en la casa, ¿no? Y con eso, y hemos guardado la cuarentena. Entonces sí quisiera también tener el tiempo para exponer esto, porque a veces nos quedamos solamente en denunciar y no hablamos de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero antes, Fernando, bueno, en España, fíjate, Geraldine, ¿no? En España el jefe de gobierno, Sánchez, le pidió a la medicina privada que se pusiera a disposición del Estado en este momento, ¿no? Eso sí lo hizo al comienzo. Han lanzado también medidas como la que lanzó Macron en Francia, de ayudar a pagar parte del salario, el 80% del salario a los trabajadores de las empresas pequeñas, cosas que ya aquí ha hecho Maduro en otras ocasiones, pero bueno, Maduro es el dictador, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo ves tú la situación en España, Fernando? ¿La ves es tan compleja como en Italia o está un poquito más controlada? Bueno, yo creo que la situación en España no ha llegado a la situación de Italia todavía porque no ha habido un desarrollo como en Italia. No sé si llegaremos a números tan catastróficos, pero estamos en ese camino, ¿no? Italia ya superó el número de fallecidos de China, probablemente en España también, porque igual están incrementándose tanto los contagiados como las víctimas de manera exponencial, sin que se vea todavía ese pico que empiece a ser el punto desde el cual se descienda. Y creo que nos deja muchas enseñanzas la situación actual, ¿no? Por un lado, cómo se ha desmantelado también en España el sistema de salud en los últimos años y que ese es el problema por el cual actualmente, por ejemplo, en Madrid se están teniendo tantísimas dificultades para poder afrontar el excesivo número de personas contagiadas, ya por lo que se llamaría en derecho estado de necesidad. Las autoridades y también tanto políticas como hospitalarias han anunciado que creo que ha sido una situación parecida a la de Italia, que en caso de que haya 2 personas y no haya suficientes respiradores o varias personas con problemas y que necesiten una asistencia mecanizada de respiración, se va a priorizar a aquellas personas que tengan una mayor posibilidad y esperanza de vida, con lo cual ya se está previendo que el sistema de salud no dé abasto y que por lo tanto tengan que dejar literalmente que muchas personas tengan que morir. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que la exalcaldesa de Madrid actualmente está en una clínica privada porque parece ser que tiene coronavirus ella y su pareja en las mejores condiciones, cuando fue esa persona la que en las últimas 2 décadas fue la responsable de haber desmantelado todo el sistema de salud en España, ¿no? Entonces, ahí vemos, por un lado, también cómo ese egoísmo o esa forma de llevar a los estados a su mínima expresión y desmantelarlos bajo la regla del capitalismo y del libre mercado tiene consecuencias nefastas en situaciones como la actual.
Creo que en España pues la situación también saca iniciativas muy positivas, la gente se vuelca en cadenas de solidaridad, en reconocimientos a, por ejemplo, el colectivo médico. Mis dos padres son médicos y se encuentran en una situación muy compleja porque obviamente es en los hospitales donde también se dan los mayores focos de infección. Ya ha habido algunas personas fallecidas del personal sanitario y muchas de ellas también se han visto infectadas por el virus. Se está recurriendo a personas ya jubiladas para que se reincorporen al sistema de salud, ¿no? Esto es como una guerra a los militares, pero en este caso son, como llamaríamos al Batallón 51 en Venezuela, ¿no? Ese ejército de batas blancas. Los residentes, personas todavía no graduadas, pero a punto de graduar, se están incorporando, pero el sistema de salud no da abasto. Ahora fíjate qué interesante desde esa perspectiva también terrible de lo que es la medicina. Muchas personas, por ejemplo, que vivían en una situación de precarización al que también se ha sometido el personal médico, ahora es que se echa mano de esas personas para que se incorporen al sistema de salud. Pero de nuevo, no debemos olvidar de que previamente, en la última década o 2 décadas, lo que ha habido es un intento acelerado por acabar con la sanidad pública, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos una de las enseñanzas que nos deje esta terrible pandemia es que ante todo, independientemente de la derivación ideológica, pues hay que reforzar nuestros sistemas de salud y que debe de haber estados fuertes que lo garanticen a toda la población y que sea una salud pública de calidad y universal. Sin embargo, como siempre ocurre con el status quo y con el sistema, para intentar divertir la atención de la opinión pública de este tipo de temas tan graves, ahora lo que se trata de hacer es utilizar al gobierno de coalición de centro-izquierda e izquierda de Pedro Sánchez del PSOE y Pablo Iglesias de Podemos, acusándoles de ineficiencia y acusándoles de que no se han tomado las medidas adecuadas, ¿no? Cuando el problema no es de coyuntura, el problema es un problema de carácter estructural de la sanidad pública española y cómo han hecho que esta sanidad se haya desmantelado, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente el sistema es muy inteligente para continuar con sus medidas de shock. Yo creo que también estamos en una situación claramente basada en es una nueva adaptación de la doctrina del shock de Naomi Klein, no me queda ninguna duda. Creo que este shock al que se está sometiendo a la población a nivel global va después a ser el justificativo perfecto para no pensar en que hay que reforzar a nuestros estados para hacer frente a pandemias, sino que hay que desmantelar todavía más al Estado porque estamos en una crisis terrible derivada de la pandemia, ¿no? Entonces, este shock, que es la enfermedad, es lo mismo que ocurrió durante las distintas descripciones que hizo Naomi Klein de cómo mediante el shock se utiliza, o el sistema utiliza como mecanismo para desmantelar aún más el estado de bienestar y convertirlo en estados mínimos y todavía más radicalmente capitalistas y para afianzar todavía más el libre mercado. Bueno, esa es una cara del asunto, ¿no? Yo quiero, Geraldine, mira, aquí nos está saludando Rafael Rosales Benítez, dice saludos para Geraldine, Fernando y Tania. La solidaridad es la premisa que impulsamos desde Venezuela en Unión Cívico-Militar. Y Roselí Salazar dice, en Venezuela venceremos, ni una sola vida al coronavirus. También, bueno, saludamos a Damelis, que está Damelis de nuestra oficina, que está también en contacto, que también es parte de las BRICS. Y quería, Gerald, oye, un comentario, porque fíjate eso que dice Fernando, ¿no? Que puede ser una excusa para entonces sí instaurar un gobierno totalitario todavía más en el mundo, ¿no? Que esa es una de las teorías. Pero quería que nos respondieran lo siguiente, ¿no? Hay análisis que dicen que la razón por la cual Italia y España y Reino Unido se han negado en principio a dictar medidas drásticas como parar la actividad laboral industrial o como hacer una cuarentena social, ha sido porque tenían que admitir que para enfrentar este tipo de situaciones tenía que haber un Estado poderoso. Tenían que darle preponderancia a la acción del Estado para proteger a los ciudadanos. Y que el no admitir eso y tener, por supuesto, cuentas pendientes con toda la industria y tener el mandato del capital en sus estados fue la razón por la cual se retrasó. ¿Cómo ves tú, que te encanta tanto el análisis ideológico, los dos modelos contrapuestos ahora? ¿Se afloran las verrugas
purulentas del capitalismo. Bueno, sí, antes de todo, por toda Europa, bueno, Reino Unido es otra cosa, porque se salieron, pero por toda Europa nosotros tenemos lo mismo que el Fondo Monetario Internacional. Tenemos una dictadura que nos impone a todos los países con varias jerarquías de riqueza, empezando por Alemania, bajando hasta Italia, después España. Tenemos la obligación, antes de todo, no de satisfacer los deseos, la necesidad del pueblo, pero antes de todo de la prebenda, ¿no? Los préstamos y todo a los bancos y a la Unión Europea. Esto no lo pusieron también por constitución. Es decir, que cualquier gobierno que tenga buenas intenciones, de todo modo, tiene que estar bajo de esta imposición. Y vemos cuánto esto son cajas terribles, porque endeudan los países, un poco como lo que hacen con Argentina, el Fondo Monetario Internacional, con todos los países de América Latina. Aquí lo hace el banco, la Troika, ¿no? El Banco Central Europeo y todo. En este momento, donde se está demostrando que si no se quiere morir, de todo modo, estos vínculos se tiene que estar más flexible. Esto demuestra cuál tendría que ser la salida para los pueblos. Tú dices con razones que es un tema del Estado, ¿no? Pero ¿cuál Estado? Porque el Estado bolivariano que se están transformando hacia el socialismo, que está en este camino, tiene al mando un gobierno que no importa con toda dificultad y todo, pero es un gobierno de poder popular. Es un gobierno que está a favor del pueblo, lo hemos visto. La primera cosa que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro es pensar al bienestar de la población, pensar a la salud, pensar, a pesar de todo el bloqueo criminal, de la dificultad y todo, a sacar lo bueno, como siempre pasa en Venezuela. En Cuba también, ellos no piensan ellos mismos, piensan de inmediato a la solidaridad. Lo que digo, por ejemplo, el embajador chino, a Delcy Rodríguez, que de verdad saludamos con un gran abrazo, como toda la dirigencia del gobierno bolivariano, a Diosdado, naturalmente a todo el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque son un reflejo colectivo de cómo la solidaridad tiene que difundirse en el mundo. El embajador dijo, agradeciendo a Venezuela por la solidaridad, que cuando China estaba en un momento más fuerte del coronavirus, Venezuela le compartió. Le digo que hay un viejo dicho chino que dice: cuando tú me entregas, no importa una sola gota, cuando yo tengo necesidad, yo tengo el deber de restituirte una fuente. Esto es lo que para nosotros los viejos revolucionarios del siglo de antes es el comunismo, lo puede llamar como quiere, pero el socialismo del siglo XXI es eso, anteponer lo que es el bienestar de toda y todo, el compartir los recursos, pero estos recursos, cuando hay solamente 60 familias que poseen la riqueza del mundo, esto es un escándalo que no puede ser. Esa gente tiene que volver lo que se robó. Venezuela es un paradigma por eso. Tenemos una banda de ladrones descarados criminales sobre eso, que tiene que devolver lo que se han robado. Mira, Gilla, yo quiero comentar aquí un poquito lo que hacemos en Venezuela y también que no se me vaya a olvidar, porque la Asamblea Internacional de los Pueblos, porque ahora nos preguntamos aquí, bueno, ¿y qué hacen los pueblos, no? Y la Asamblea Internacional de los Pueblos, que es una instancia que reúne a movimientos sociales y colectivos en buena parte del mundo, está lanzando una iniciativa que ahora se las voy a comentar, ¿no? Pero yo quería ahora también como para saber un poquito, porque hay cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, me dicen que los supermercados están vacíos en Italia, que no se consigue papel higiénico, o sea, cosas que nosotros vivimos aquí en Venezuela, ¿no? No sé cómo pasa en Quito, pero en todo caso, ¿cómo están haciendo ustedes? ¿Cómo viven la cuarentena? ¿Salen a comprar? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen, Gerald, ¿cómo hacen? Bueno, con
como siempre, con las razones, cuando tenemos unas razones, de que este sistema, esta receta neoliberal de la globalización capitalista se nutre del miedo. Crean falsos monstruos, verdaderos monstruos, pero falsos problemas, falso miedo, chivo expiatorio, ¿no? Así, entonces la gente de un lado te dicen, por ejemplo, cómprate el coche más poderoso que va más rápido del mundo, y del otro lado te hace la publicidad y lloran cuando los jóvenes de 20 años se van a matar porque la cifra de los muertos por incidentes de la calle, de la ruta es gigantesca. Eso es una esquizofrenia total. Ahorita también te dice, cuidado, porque tiene que estar en tu casa, no puede salir, y del otro lado no puede comprar. Hay una fila, por ejemplo, terrible en todos los supermercados porque la gente se va a hacer su paseo, la única cosa que puede hacer es ir a hacer la compra. Esto crea un problemón, porque el contagio se va a hacer para el mismo caso. Compra nerviosa, todo lo que pasa en los supermercados pone a riesgo la cajera, que son una categoría más desfavorizada. Se murió en su casa ayer mismo una joven cajera. Porque lo que no nos dicen, por ejemplo, que muchos de estos casos no se conocen, porque mucha gente se está infectando y muriendo en su casa, porque no hay bastante prueba. Claro, hay la prueba por los ricos que se la pagan, como decía antes el compañero, se van en la clínica privada, ¿no? Esta clínica, pero nosotros, los pobres, no tenemos todo eso. Y hay, naturalmente, toda una selección que se va a hacer, que digamos, no determinamos nosotros mismos. Entonces se verifican todos los fenómenos que, por ejemplo, un estudioso como Eric Rodríguez explicó muy bien hace años con respecto a la compra nerviosa, con respecto a la utilización, que el Comando Sur ha estudiado mucho, ¿no? Con respecto a la identidad de Venezuela, cómo utilizar los instrumentos de los medios, porque los medios son unos actores en la guerra de cuarta y quinta generación y también en la gestión de la catástrofe, porque están naturalmente bajo el servicio de los grandes monopolios del latifundio mediático. Deberían estar al servicio del pueblo. Deberían estar al servicio del pueblo en este momento. Ayer el presidente Maduro aquí hizo un llamado a los medios de comunicación, les pidió a todos programación especial, porque también la psiquis del pueblo hay que atenderlo, ¿no? Y tú, Fernando, por allá, ¿cómo hacen en Quito? ¿Tienes cerveza guardada? ¿Tienes cosas para sobrevivir? Sí, el era el último día que yo podía ir a comprar, fui a comprar y efectivamente es muy gracioso, ¿no? La cantidad de memes que te van enviando y tal. Y bueno, varias cosas, ¿no? Compré pues exactamente algo de cerveza, algo de vino, para por lo menos pasar en casa de una manera pues más tranquila en la cuarentena. Y después bastante entusiasmado porque pensaba que, bueno, el momento perfecto para ponerme a escribir, para retomar las lecturas, aquellas que uno siempre quiere retomar y tal. Y yo no sé cómo hago, pero no soy más ineficiente. O sea, desde que estoy en cuarentena se me va el tiempo y no tengo ni idea de cómo se me va. O sea, todavía no me aclaro de por qué de repente me despierto ya. Claro, me despierto un poco más tarde porque pienso que las cosas van a ir más tranquilas. Cuando me doy cuenta ya es de noche, ya hay que ponerse a ver una película, estar tranquilo, a tomarse esas cervezas que para eso se compraron. Y bueno, y en general la verdad es que es una cuarentena muy agradable, ¿no? Sigo pensando que estoy siendo en vez de eficiente, ineficiente, pero yo estoy muy contento con mi cuarentena, tranquilo en la casa, sin salir. Ayer estaba escuchando a Li Primera, ¿no? Estaba escuchando a Li Primera, nuestra canción. Yo no me quedo en la casa. Podemos decir ahorita, yo me quedo en la casa porque al combate yo voy. Exacto. Trato de no salir a la calle y el mercado la gente normalmente está haciendo ahora, ¿no? Y quedarnos en casa tranquilos porque la verdad es que se está bastante bien, se pueden hacer actividades divertidas. Terrible y menos capacidad.
Se congeló un poquito el sonido, no sé si a ustedes le pasó también de Fernando. Pero sí, vale, sí pasa que uno no se queda, porque yo creo que tenemos infofrenia, ¿no? Que estamos todo el tiempo pendientes de qué pasa, de ver las noticias, de actualizarnos, de hablar con la gente, con la familia, con los amigos y saber cómo están. Y en eso se nos va el día, pues también me ha pasado igual, ¿no? Geraldine y yo tenemos pendiente un libro que no hemos avanzado sino un poquitico así el libro que vamos a hacer sobre el comandante, que veo que Fernando tiene al comandante Chávez allí detrás como debe ser, siempre vigilando todo esto. Mira, yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí. Sí, yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí, su firma. Mira, sí, Chávez y el quinto objetivo del Plan de la Patria está muy vigente ahorita. El quinto objetivo del Plan de la Patria, que fue el programa de gobierno con el que se eligió Chávez en 2012, era preservar la especie humana y salvar la vida en el planeta. Y me acuerdo que el candidato entonces, que era Enrique Capriles, se burlaba en cámara del objetivo, que si Chávez se creía Dios. Ahorita está muy vigente lo que decía el comandante. Y la canción de Ali Primera, que ahorita vale la pena escuchar, es esa que dice que sea humana la humanidad. Ahorita Beverly nos va a decir por ahí cuál es el título de la canción, pero que termina con una frase que el comandante Chávez dijo en Naciones Unidas, la citó en Naciones Unidas, que dice, ayúdenla, no le voy a cantar porque entonces sí es verdad que cerramos la transmisión, pero que dice, ayúdenla, que sea humana la humanidad, ¿no? Nosotros, mira, dice, nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Hoy es el Día Internacional de la Poesía, por eso es que me inspira Ali Primera también. Entonces, mira, yo voy a tomarme unos minutos entonces para... Ah, sí, un poeta, el poeta del pueblo. ¡Un poeta! Mira, me voy a tomar unos minutos para explicar lo que estamos haciendo aquí en Venezuela, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa? Pero antes de eso, yo no sé si yo pongo un video aquí se puede escuchar y ver. Yo lo voy a poner, Fernando, y tú me dices si se oye y se ve, porque te tengo aquí de este lado del computador y es muy dramático. Es una ciudadana española que está contando lo que pasa allí. Y yo quiero que hagamos el punto allí, porque es que, mira, ningún sistema de salud admite, soporta la capacidad de propagación que tiene este virus. Ninguno. Aunque, claro, si fuese un sistema estatizado, como el que tiene Cuba, por ejemplo, como el que nosotros tenemos también, a pesar del bloqueo, con bastante más dificultades, es más fácil, pero ninguno lo soporta. La clave es la prevención, la clave es evitar el contagio, la clave es quedarse en casa. Y por eso es que hay que hacerlo desde el comienzo, ¿no? Entonces yo quería que pusiéramos el acento allí, pero quiero que escuchemos a esta señora que da mucho dolor de lo que está pasando, a ver si hacemos un llamado a la conciencia, porque yo creo que hay que tocarle el corazón y la conciencia a los pueblos del mundo, nosotros aquí en nuestra pequeña trinchera, ¿no? Déjame ver, tú me dices si se oye bien, Fernando. España, necesitamos ayuda. Leganés se está muriendo, no hay sitio en el hospital, está a tope. Mi marido ya nos han dicho que está muy grave y que necesita UCI y respirador, pero no hay sitio, que tenemos que esperar a que se nos muera. Iban a bajarle que había quedado un hueco y han tenido que meter a uno de 44 años porque ya está viendo selección como hace muchos años en un país tuvieron que hacer. Me parece muy fuerte que nos estén dejando morir. España, necesitamos ayuda. El mundo nos tiene que ayudar. Tenéis que enviar respirador. Bueno, este es el tono de la gravedad de lo que está ocurriendo en España. Es una cosa muy dolorosa. ¿Y qué es lo que ocurre si no hay medidas de prevención? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hizo Venezuela? ¿Qué es lo que hizo el presidente Nicolás Maduro? Y yo quiero que lo digamos porque hay que reconocerlo y tienen que enterarse también en otros países que está ocurriendo. Bueno, lo primero fue consultarle a China, quién tuvo la primera oleada de la pandemia y quién logró controlar a China. ¿Y cuál es la recomendación que da China? Monten una cuarentena total. Eviten que el virus se propague, porque si se propaga,
ya no hay manera de atenderlo en los centros, en los sistemas de salud. Los sistemas de salud colapsan. Entonces, ¿qué hizo el presidente Maduro? Solamente, yo no quiero parecer arrogante ni nada, pero es que me parece que es importante que se conozca, ¿no?, lo que estamos haciendo. ¿Qué fue lo que hizo el primero? Bueno, primero decretó de entrada la cuarentena. Primero en los estados donde hubo sospecha y luego en todo el país. Es decir, ahora mismo en Venezuela, todas las entradas y salidas de cada una de las regiones, de los cantones o de los estados, pues lo llamamos nosotros aquí, tiene control policial, solamente se mueven las personas que están orientadas a la producción, distribución y comercialización de alimentos, de medicina, a servicios de transporte y otros servicios públicos. El resto tiene que justificar cómo se va a movilizar y tiene que estar quien está en la calle con tapabocas y guantes para evitar el contagio, porque la clave está en evitar el contagio. ¿Qué más hizo el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Bueno, aquí se apeló a la organización popular. Nosotros el partido tiene una organización inmensa que cubre todo el territorio nacional, tiene un jefe o jefa de calle en 300.000 calles del país, y desde el primer día se activó también a toda esa estructura del partido, que aquí llamamos Red de Articulación y Acción Sociopolítica, porque es el partido que nuclea y también a otras instituciones, a las comunas, a la milicia, a los CLAP, a los comités locales de abastecimiento y producción, y hay todo un sistema de monitoreo y de reporte que se hace en las calles, ¿no? Que se hace en las calles. Bueno, a partir de allí se comienza a aislar el contagio, que es lo más importante, ¿no? Aislar el contagio. Después, bueno, hay toda una campaña en medios de comunicación de todo lo que es el resguardo de higiene, que ya ustedes también allá lo deben tener, pero digamos, aquí no puede estar nadie en la calle sin tapabocas. No puede estar porque hay agentes de la policía, hay agentes del Poder Popular, que además el pueblo todo aquí se puso a hacer sus tapabocas, y hay entregas, incluso gobernadores han ido a la calle a entregar tapabocas a la gente que no tiene y se entregan casa por casa. Hubo una jornada de entrega de alimentos a través de los CLAP para también frenar que no salga, el pueblo no salga a las calles a buscar comida, sino que la llevan los brigadistas de la organización popular, se lo llevan casa a casa, porque lo importante es contener eso en este momento. Y yo les quiero mostrar una experiencia, porque la señora Michelle Bachelet, en su informe sobre Venezuela, dijo que el carnet de la patria era una herramienta de discriminación social. El carnet de la patria lo tienen ahorita 20 millones de venezolanos y venezolanas. Oye, yo no traje el mío, ya ahora lo voy a buscar, pero es un carnet que tiene un código QR por la parte de atrás y que sirve para muchas cosas. Ahora en Europa anunció, creo que fue uno de los presidentes, no sé si fue el de Francia, que y también lo anunció Trump, por cierto, Donald Trump, que iba a mandar un bono en dinero a los ciudadanos y ciudadanas para paliar la situación en medio de la emergencia. Eso ya lo viene haciendo cotidianamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro a través del carnet de la patria. Es decir, ese carnet sirve para organizarnos, sirve para tener monitoreo de acciones sanitarias, de beneficios sociales. Se creó para aguantar los efectos perniciosos de la guerra económica, que como todos ustedes saben le ha ocasionado pérdidas a Venezuela por 116.000 millones de dólares, si queremos ver una cifra, ¿no? Y ataca los sistemas de salud, de servicios públicos. O sea, nosotros estamos ahorita, aparte de recibir, como todos los países, la pandemia, también tenemos que hacerlo desde la situación de bloqueo económico que tenemos en este momento, ¿no? Y ese carnet de la patria, déjenme ver si yo lo puedo mostrar por aquí. Ese carnet de la patria, mire, ya lo voy a mostrar. Espérate que tengo que hacer aquí algunas cositas. Un momentico. A ver, aquí no está, da nitidez a mi fondo. Bueno. Esta es la página del carnet de la patria. Mira, se los voy a mostrar aquí un momentito. Esta es la página del carnet de la patria, ¿verdad? ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí. Sí. Ajá. Voy a poner mis datos. Un momentico.
y la contraseña. Y voy a entrar. Ya. Este es el carnet, mira. Este es el carnet de la patria, ¿ves? Y por aquí está el código QR. Ya va, que puse mal la contraseña. A ver. Voy. A ver. Oye, no puedo entrar aquí. No sé por qué. Bueno, cuando entras aquí, déjame ver si lo logro hacer. Cuando entras aquí te sale una encuesta, ¿no? Ajá, aquí está la encuesta. En esa encuesta, es una encuesta sobre el coronavirus. Si entras aquí, en la segunda línea dice prevención COVID-19, aquí. Prevención COVID-19. Entras allí, vamos a esperar que conecte, y te sale aquí, mira, prevención COVID-19, te sale una encuesta, la están viendo aquí abajo, donde te dice, síntomas que tienes, si estás trabajando, si tienes gripe, ahí este código QR ya tiene tus datos de dónde vives, de si eres madre de hogar, de si eres pensionado, de si estás embarazada como mujer o no, en fin, ya tiene esos datos a través del código QR. Entonces, llenas la encuesta, y yo lo viví con una familiar que puso en su encuesta, el presidente Maduro, el ministro Jorge Rodríguez dijo hoy que ya 10.118.000 personas rellenamos esa encuesta y le dimos los datos al Estado. Esto está geolocalizado, es decir, ya sabemos en qué sectores tú estás llenando la encuesta. Entonces, ya tiene esa información. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Que por ejemplo, una sobrina llenó sus datos y dijo que ella y su bebé tenían un poco de gripe. Y la jefa de calle de su sector fue junto con un personal paramédico a su casa, le tomaron la temperatura, le revisaron los síntomas, la pusieron como en observación y la llaman cada día hasta por cierto tiempo para ver si desarrolla otro tipo de síntomas que amerite una hospitalización u otra medida sanitaria. Eso porque es muy bueno, porque le da tranquilidad a la población y no se abarrotan los centros de salud y no se gastan, digamos, innecesariamente los insumos médicos sanitarios. Pero además el presidente Maduro, a través de este mismo carnecito, el que la señora Michelle Bachelet dice que es un mecanismo de segregación social, ¿verdad? Porque no entendió nada cuando vino aquí a Venezuela, está llegándonos un bono ahorita que se llama Bono de Disciplina y Solidaridad, que es un premio que está haciendo el presidente Maduro a la población. Bueno, está presentado así, te llega un mensaje a tu teléfono donde te dice: a usted le ha sido depositada la cantidad de tanto en premio por haber guardado la cuarentena social y por estar siendo solidario en estos momentos difíciles para la patria. Bueno, aparte de eso, hay muchas medidas que se están tomando. Hay ahorita camiones del Ejército y de la Guardia Nacional desinfectando las calles. Hay toda la organización popular, digamos, puesta, las cocineras de la patria, porque aquí todavía tenemos nosotros sectores de pobreza. Entonces las cocineras que preparan los alimentos en las escuelas están yendo a las escuelas para preparar alimentos para los niños del sector, que las familias que son más vulnerables económicamente, entonces se les lleva el alimento también allí. Pero lo que nosotros queremos decir con toda humildad y respeto desde aquí, desde Venezuela, lo resumió el ministro Jorge Rodríguez en una frase. Él dijo: al coronavirus lo mata la solidaridad, lo mata el trabajo colectivo, lo mata la prevención, y lo que queremos hacer es un llamado a los pueblos del mundo para que se hagan entender a los gobiernos. O sea, es urgente, no podemos esperar más. O sea, hay que trabajar desde ese punto de vista.
Geraldine hablaba de la solidaridad de Cuba y de China. China envió ya, aquí ya llegó a Venezuela, este kit de despistaje para hacer el test del coronavirus, envió trajes bioprotegidos para el personal médico y paramédico. Cuba envió una misión médica que vino el ministro de Sanidad y el desarrollador del interferón, están aquí en Venezuela para apoyar. En fin, es la solidaridad en este momento, es la solidaridad la que puede contener esta pandemia. La arrogancia de la élite política capitalista no quiere que los demás lo vean, no lo admite todavía. Y por eso es que es importante que ustedes nos ayuden a violar el cerco mediático que tienen a Venezuela, la estigmatización que tienen de nuestro proceso, porque dentro de las limitaciones creemos que es una salida. Nadie tiene ahorita la solución, pero a nosotros nos ha ayudado para que sea mucho más tranquila y controlada hasta este momento, y Dios mediante, Chávez mediante, así vamos a seguir, ¿verdad? Sea mucho más controlada como golpea esa epidemia aquí a nuestro país. Bueno, ya me callo, hablen ustedes ahora. No, yo pienso que tenemos que tomar esta palabra, que es una palabra, gracias, de grande agradecimiento, porque se ve como cuando el poder popular acciona, cuando la solidaridad está en la mesa, las medidas son eficaces también. No es el socialismo que ha fracasado, al contrario, esta pandemia está mostrando que es el sistema capitalista que fracasó, que es devastador, que no puede tomar ninguna medida eficaz contra nada, contra su misma pandemia que está desencadenando. Yo pienso que la propuesta principal que tenemos que hacer en todo lado del mundo es decir no a la medida coercitiva, unilateral, criminal contra Venezuela, contra Cuba, contra los países que no le gustan, al imperialismo. Todos los días aquí en los noticieros nos muestran los cadáveres que habría en Irán, pero nadie nos dice que estos países que ofreció también su ayuda a los otros pueblos del mundo sufren de la misma medida coercitiva, unilateral, criminal que sufre Cuba, que sufre Venezuela y que sufre Nicaragua. Es que ese sistema criminal que impone sus sanciones es lo que ha aportado el 50% todos los recursos que tiene que versar, que entregar a la Organización Mundial de la Salud, porque lo ha destinado a la desestabilización de lo que ellos consideran los países forajidos, Nicaragua, Cuba y Venezuela, cuando el primer país forajido sabemos quién son, y lo vemos en esta situación. Pero yo tengo que decir, para hacer que me entregó una noticia, que no sabemos si es una noticia o si es un poco una broma, al parecer que Juanito Alimaña entregó una consigna a todos sus esqueranos que están en Europa para comprar todo el papel higiénico que hay en todo lado del mundo, porque al parecer les sirve por su congreso que están haciendo de su nueva agrupación, que como todos sabemos se llama Culo. Geraldine. No, ese señor Geraldine, cuando dice Juanito Limaña, se refiere a Juan Guaidó, que es el autoproclamado de que, mira, ha hecho una asamblea del Parlamento, porque claro, ya todo el mundo sabe que no es presidente de nada aquí, y ahora queda más en evidencia todavía, pero todavía quiere ser presidente del Parlamento, donde también se autoproclamó, y hizo una asamblea virtual, es decir, él estaba solo en una sala, con una bandera de Venezuela atrás, y se suponía que los parlamentarios estaban conectados por internet, y se puso a probar cosas allí, y lo que hizo fue repetir las cosas que ya el presidente Nicolás Maduro tiene instrumentadas, o sea, que ya están en ejecución aquí en Venezuela, y él repetirlas y dictarlas como una medida. O sea, aquí de verdad ya no provoca ni risa, ni risa. Es una vergüenza, o sea, es un fantoche, un payaso, no tiene nada, nadie que lo siga. Da lástima, pues, de verdad, este señor, pero todavía sigue el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que hay que también denunciarlo. El presidente Maduro apeló al fondo de
de ayuda humanitaria que el Fondo Monetario puso a disposición de los países para atender la emergencia del coronavirus. Fondo que hay que decir no está atado a ningún condicionamiento de esos recursos, no te atan a la aplicación de un paquete neoliberal como hace el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario no respondió directamente, sino que se hizo a través de un periodista que citó a otro y a otro, pero dijo que no sabía, porque ellos no sabían, como ellos habían reconocido a Guaidó, no sabían quién era el presidente de Venezuela. Y con esa excusa tan balurda, como decimos nosotros aquí en Venezuela, ¿verdad? Tan rastrera, le negó en este momento de crisis a Venezuela los recursos que necesita para atender la pandemia. No importa, nosotros seguimos adelante, como dice el presidente Maduro, no le vamos a llorar a nadie. Yo quiero aquí dar el saludo de PSV Abner, dice Geraldina, mi comunista favorita. Estamos bien, qué bueno saber que estás bajo resguardo. Nieves Colmenares también dice excelente conversatorio. Y Beverly tenía una... mire, dice Beverly que ya le llegó su bono. Que ya le llegó su bono del bono solidario que el presidente está enviando. Dameli también nos manda un seguro: con disciplina, amor y solidaridad venceremos al coronavirus, quédate en casa. Mira, Beverly tenía una foto que yo no sé si mostraron, porque yo no las puedo ver aquí, pero si no, velas mostrando durante la conversación, porque son fotografías para que veamos lo que de verdad está ocurriendo, pues son fotografías de la movilización que tenemos aquí. Por ejemplo, en una sociedad, en una comunidad rural, están llegando con su tapabocas y sus guantes los compañeros a entregar las cajas CLAP, en fin, toda la movilización que tenemos, vamos a ponerla ahorita. Y quiero leerles, ahora les comparto la dirección, esto que está enviando la Asamblea Internacional de los Pueblos y el Instituto Tricontinental de Investigación Social, ¿no? Dice: a la luz de la pandemia global, pongamos la vida antes que el capital. El documento es muy largo, no me da tiempo de leer completamente, ¿no? Pero bueno, habla de la deuda, de la visión corporativista, egoísta, que pone de la preponderancia al capital por encima de lo humano, y hace, que esas sí las voy a leer, una propuesta a los movimientos populares del mundo. Dice: los movimientos populares, sindicatos y partidos que conforman la Asamblea Internacional de los Pueblos proponen formular y debatir un programa de cambio estructural que nos permita ganar esta lucha y reconfigurar el mundo. 1. Suspensión inmediata de todo tipo de trabajo, con la excepción del personal médico y logístico esencial y aquel requerido para producir y distribuir alimentos y artículos de primera necesidad, sin ninguna pérdida de salarios. El Estado debe asumir el costo de los salarios durante el periodo de la cuarentena. Si ustedes quieren comentar algo, ustedes levantan la manito y yo les dejo el espacio. Los servicios de salud, abastecimiento, alimentación y la seguridad pública deben seguir funcionando de forma organizada. Se debe entregar inmediatamente las reservas de granos de emergencia para su distribución entre las personas pobres. 3. Todas las escuelas deben suspender clases. 4. Socialización inmediata de hospitales y otros centros médicos para que no tengan que preocuparse por sus ganancias a medida que se desarrolla la crisis. Estos centros médicos deben estar bajo control de la coordinación centralizada de la campaña sanitaria del gobierno. 5. Nacionalización inmediata de las compañías farmacéuticas y cooperación internacional inmediata entre ellas para encontrar una vacuna y dispositivos para pruebas más sencillas. Supresión de la propiedad intelectual en el campo de la medicina. Son medidas radicales que están pidiendo los compañeros. ¿Ah? Sí. Sí. ¿Ah? Sí. Hacer el examen del coronavirus. Sí, adelante, yo sigo después. No, yo sigo, son más. No, estaba diciendo, estábamos leyendo lo que tú estás leyendo ahorita, ¿no? Me parece fundamental hacer una plataforma global de lucha, porque en esta gigantesca operación de reinicio que el capital puede hacer, nosotros tenemos que jugar nuestro juego, nuestro partido del lado de la vida y no de la muerte, pero necesitamos de medidas estructurales globales,
porque así como mostró esta pandemia, que es una operación gigantesca de desenmascaramiento, los pueblos se tienen que juntar con una agenda de lucha, como ya establecimos, como tú sabes muy bien, a los Congresos Mundial, hacer práctica de esta agenda de lucha con medidas estructurales. Algunas son hechas, pero tenemos que entregar palabra, digamos, consigna, la primera de la cual tiene que ser ya basta de sanciones, tenemos el mismo enemigo común, tenemos que internacionalizar todos los recursos a favor de los pueblos, tenemos que decir ya basta de guerra. Aquí tenemos en Europa Defender 20, que no se va a bloquear, porque es la más gigantesca maniobra militar que desde 25 años, que la OTAN y los Estados Unidos están decidiendo por Europa. Este dinero tiene que ser puesto al servicio del pueblo. Ya basta de drones, ya basta de maniobra militar imperialista por la guerra, para resolver una crisis estructural de este capitalismo que no puede resolver. Es el momento de los pueblos. En ese partido gigantesco, donde vemos la muerte todos los días, tenemos que decir, ya basta de la muerte del capitalismo, el virus peor, el virus del capitalismo. Ahorita es el momento del socialismo, estamos del lado del socialismo de Venezuela, de Cuba, es de un socialismo que tenemos que construir en todo el lado del mundo. Sigo, Fernando, sigo y después tú comentas, sigo aquí. Número 6. Hacer el examen del coronavirus inmediatamente a todas las personas. Movilización inmediata de kits de prueba, recursos y apoyo para el personal médico que está al frente de la pandemia. Eso es muy humano, ¿vale? Hay que hacer una protección especial para los médicos, médicas, enfermeras y todo el personal que trabaja en los hospitales, que es fundamental, ¿no? 7. Aceleración inmediata de la producción de materiales necesarios para hacer frente a la crisis. Kits de prueba, máscaras y respiradores. Ellos proponen aquí, a lo mejor Fernando quiere hacer un comentario, el cierre inmediato de los mercados financieros. No sé si puedo yo por aquí, porque dice, ya va. Ellos parten del principio de que la deuda, ya va. Espérate, ver. Ajá. La medida del cierre de los mercados financieros es algo que a mí me extraña también que no se haya tomado antes, ¿no? Porque además los estados están en la facultad de hacerlo. Si Italia lo hubiera hecho también a tiempo, no habría tenido el desplome que ha tenido la bolsa en estos últimos días y semanas. Y lo mismo con todas las bolsas del mundo. Los estados lo hicieron además durante tiempos de guerra, cierran la bolsa y de esa forma también, dado el capital especulativo y financiarista que hoy en día ya predomina, pues que la situación de pánico pues también se calme, ¿no? Entonces, el cierre de los mercados financieros, más que una opción, yo creo que tendría que haber sido una necesidad, y el no haberlo tomado va a hacer también que quizás después de que salgamos de la crisis del coronavirus, recomponernos sea mucho más difícil, porque claro, si está toda la economía en el piso, precisamente porque gran parte del capital hoy en día es de carácter especulativo, pues va a ser mucho más difícil poder recuperarnos, o las medidas de choque, de nuevo, que se van a aplicar a la población para intentar recuperarnos, o con la excusa de recuperarnos de la crisis política, van a ser mucho más duras, ¿no? Y aquí yo creo que también hay una diferencia importante entre Venezuela, cómo se está organizando a nivel interno, cómo esa solidaridad y esas redes que ya existían desde los consejos comunales a las comunas están teniendo un impacto muy positivo, porque facilitan el quédate en casa, que es uno de los motivos por los que la pandemia no deja de expandirse en países como Italia o como en España. Y después también vemos una diferencia en cómo se están aplicando las medidas, ¿no? Por un lado, en España se han intentado tener ciertas medidas, como por ejemplo que las personas que son positivas, ¿no? Como que las personas que tienen una hipoteca no tengan que continuar pagando la hipoteca, o que se prohíba que se vayan a desconectar o a cortar los servicios básicos de luz, agua o gas a las personas que no puedan pagarlo, porque obviamente mucha gente se está quedando sin empleo.
Pero después, por ejemplo, hay una interesante situación en cómo también se está, una vez más, salvando un gran capital. En España hay una figura que son los ERTE, que dada la coyuntura actual, pues tú, por ejemplo, puedes despedir a los trabajadores, se están despidiendo trabajadores por cientos de miles, y el Estado asume un 75% del sueldo de esas personas. Es decir, para que el capital privado y las empresas privadas no vean ningún daño a sus intereses y continúen como siempre, ya veremos después también quiénes son los que se van a encargar de la reconstrucción, que probablemente serán los bancos, es el Estado y el dinero de todos los españoles el que está asumiendo el costo de este tipo de medidas, como por ejemplo que las personas sean echadas a la calle. Para eso, además, el Estado español ha destinado nada más y nada menos que 200.000 millones de dólares. Entonces, fíjense, ¿no? No sé si conocen al famoso dueño de Zara, ¿no? De esos grandes centros de textiles, de compra de ropa, Bershka, Zara, que pertenecen a Amancio Ortega. Entonces, este tipo, para quedar como un gran, como si dijéramos, filántropo de la humanidad, ha ofrecido adquirir 300.000 mascarillas para dárselas a los españoles, pero al mismo tiempo ha echado nada más y nada menos que a la calle a 37.000 personas en un solo día y de un solo plumazo, de las cuales, de nuevo, tiene que ser el Estado español quienes va a tener que asumir esos costos, y no ese gran capital, que es una de las fortunas individualizadas más importantes del planeta, ¿no? Entonces, de nuevo, vemos ahí una contradicción, ¿no? Que se hacen en Venezuela, un país golpeado por las sanciones económicas, que por un supuesto subterfugio absurdo, como es que el Fondo Monetario Internacional no va a reconocer el liderazgo o la presidencia real de Nicolás Maduro, y entonces no le da una ayuda humanitaria que es necesaria en estos momentos, y se esconde en esa excusa. Y por otro lado, vemos como los países capitalistas están salvándole por enésima vez a las grandes empresas de su situación de crisis, ¿no? En fin, el mundo, como siempre, patas arriba, el individualismo totalmente a sus anchas, que después también, bueno, después creo que hemos visto todos anécdotas surrealistas, como la de la alcaldesa de Guayaquil impidiendo que aterrizara en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, un avión de Iberia, tomando la pista de aterrizaje a sangre y fuego, poniendo incluso a la tripulación en peligro, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera yo creo que también, y dependiendo del sistema en el que el sistema político en el que vivamos, pues esta crisis también refleja las cosas más positivas y más negativas. Y desgraciadamente, pues también están aflorando muchas cosas negativas, ¿no? Como es el hecho de que los estados estén ayudando ante todo y sobre todo, antes que a las personas, a las empresas, o que gente se le vuelen los tapones, como diríamos en Venezuela, y que, por ejemplo, te pongan de una manera completamente irresponsable y con un peligro gravísimo una pista de aterrizaje llena de carros. Un avión de cobertura en Ecuador o en la ciudad de Guayaquil, la más infectada de todo el Ecuador, precisamente porque la alcaldesa al principio se tomó a broma las medidas que había que tomar y porque no respetó las propias medidas que el Estado central estaba imponiendo. Y hoy en día es el caso que tiene mucho más provincia de Guayas que el resto del Ecuador junta, ¿no? ¿Cómo es que se llama la alcaldesa? Vale, porque yo te quería preguntar si de verdad ella después se grabó en un video diciendo que tenía coronavirus y tú sabes, con una puesta en escena muy dramática. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad? Bueno, digamos que sí, digamos que es verdad, ¿no? Pero desde luego es un distractor perfecto para que nos tenga que asumir las responsabilidades por la locura que hizo, ¿no? Que es realmente, desde cualquier punto de vista, un crimen. Y que además, después de conflicto diplomático, ¿no? Porque desde luego puso en peligro la vida de la tripulación del avión y también estaba impidiendo la asistencia humanitaria de todas las personas, de los cientos de personas
que estaban esperando privatizar. Muchas de esas personas, además, binacionales, ecuatorianos y españoles, es decir, ecuatorianos de origen que viven en España, que llegaron con la crisis del federal bancario a España, que estaban visitando a sus familias en el Ecuador y que querían abordar ese avión para volver al país en el que actualmente tienen esos arraigos, que se impidió que pudieran abordar ese avión, ¿no? Entonces, bueno, realmente un desastre y algo que debería de ser duramente censurado, pero que después compungida y adolorida, pues sale diciendo que tenía coronavirus, que yo al principio lo creo, ¿no? Pero en cualquier caso, el distractor de su enfermedad no debería de impedir que se hagan por parte de la Fiscalía, que no todo tipo de inicio de un proceso en contra de esta alcaldesa, ¿no? Que por cierto ya la aliada en el gobierno central de Lenín Moreno, que es la ministra de Interior, María Paula Romo, pues ya dijo que no hay, en estos momentos, no son momentos ahora de polemizar en el Ecuador, ¿no? Bueno, imagínense que habría ocurrido si ese avión hubiera finalmente, pues, se había quedado sin combustible o lo que fuere y tuviera que haberse visto forzado a aterrizar en ese lugar, ¿no? No podría haberlo hecho y habría sido una tragedia humana. El desastre, el desastre. Bueno, si tú le crees, yo le creo. Bueno, yo ahorita se pone en duda cualquier cosa. Si tú me lo dices, yo le creo a ti, Fernando. A ella no le creo. Mira, déjame leer aquí por qué dice la Asamblea Internacional de los Pueblos que hay que suspender la actividad de las bolsas. Mira, dice: la deuda global es de 250 billones de dólares. Parte de ella es una enorme deuda corporativa. Por otro lado, hay billones de dólares utilizados especulativamente en mercados de valores y paraísos fiscales. A medida que la actividad económica se contagia, las empresas harán filas para ser rescatadas. Este no es el mejor uso de los preciosos recursos con los que cuenta la humanidad en este momento. En medio de esta situación, que los mercados financieros permanezcan abiertos es un fracaso de la imaginación. La caída de los mercados bursátiles, desde Hang Seng hasta Wall Street, es simplemente una forma para intensificar la ansiedad de la sociedad global, ya que la salud del mercado bursátil se asume erróneamente como un indicador de la salud económica en general. Esa es la razón por la cual el séptimo punto de esta petición, que son 15, son 16, es el octavo es el cierre inmediato de los mercados financieros globales. Voy a terminar de leer. El noveno punto es la recaudación inmediata de los recursos para evitar la quiebra de los gobiernos. El número 10 es la condonación inmediata de todas las deudas no corporativas. El 11 es el fin inmediato de todos los pagos de alquileres e hipotecas, así como el fin de los desalojos. La vivienda digna debe ser un derecho para toda la ciudadanía garantizado por los estados nacionales. El número 12 es el acceso de toda la población a los servicios básicos. El 13 es el fin inmediato de los criminales regímenes de sanciones unilaterales que afectan a países como Cuba, Irán y Venezuela y les impiden importar los suministros médicos necesarios. El 14 es el apoyo urgente al campesinado para aumentar la producción de alimentos sanos y suministrados por los gobiernos con distribución dirigida. El 15, la suspensión del dólar como moneda nacional y la petición de que Naciones Unidas convoque urgentemente a una nueva conferencia internacional para proponer una moneda común internacional. Y el 16, asegurar una renta básica universal a todos los países, lo que le permitirá garantizar el apoyo desde el Estado para millones de familias sin trabajo. Aquí ellos tienen una cuenta, un mail, dice, para añadir su firma o la de su organización, envíe un mail a secretaría@asambleadelospueblos.org. Lo voy a poner por aquí, a ver si lo vemos. Asamblea de los Pueblos, secretaría, .org. Bueno, ahí está ese documento para el debate, pero bueno, me alegra mucho que la voz de los pueblos se esté escuchando y que podamos tener iniciativas conjuntas. Mira, yo creo que tenemos que ir cerrando ya la transmisión, así que vamos con un mensaje de cierre de parte del caballero. Geraldine, vamos a dejarle el chance al caballero. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ahora igual, ¿no? Volver a reiterar por enésima vez, creo que en Venezuela se está siendo bastante disciplinado y bastante consciente, mucho más que en otros países, a que el quedarse en casa no es ninguna broma, ¿no?
que hay que desmontar muchos mitos, también, por ejemplo, en torno a que las personas jóvenes no se ven afectadas. El virus existe, el virus está generando una gran mortalidad. Los sistemas de salud de países supuestamente desarrollados como España e Italia están desbordados, que la manera de impedir que ocurra algo parecido y una catástrofe humanitaria de dimensiones todavía creo que inconmensurables e inimaginables es que efectivamente el haber tomado medidas preventivas con antelación o una vez que hemos visto lo que ocurrió en China y en algunos países europeos y quedarnos en casa, y que jóvenes y viejos se están viendo amenazados por la enfermedad, ¿no? Es el momento, pues, de parar la enfermedad y después de empezar a tomar conciencia de cómo vamos a abordar la reconstrucción, y que creo que la reconstrucción, sin duda, debe ser abordada desde una perspectiva socialista y no capitalista. Entonces, yo creo que ese sería ahora mismo el mensaje: quedémonos en casa, tratemos de aprovechar el tiempo leyendo y tomando más conciencia y educándonos sobre todo lo que el porvenir, y desde luego que si no salimos y que si mantenemos la cuarentena es como vamos a parar a este terrible virus. Sí, Gerard. Sí, yo pienso que tenemos que mirar en los ojos una contradicción inédita, que siempre los marxistas en la situación de crisis, de grave, de guerra, han intentado transformar esta situación en situación revolucionaria, como llamando a la huelga general, llamando a la gente a la calle. Hoy nos encontramos en una contradicción, que tenemos que quedarnos en la casa. ¿Cómo podemos volver esta inédita contradicción a favor de lo que estábamos diciendo antes, de un reinicio global a favor de los pueblos, de un reinicio socialista? Es el momento también de los comunicadores populares. Este programa es un ejemplo de cómo podemos organizarnos, de cómo poderlo compartir, que estamos en la casa, pero no estamos para nada solas y solos, que tenemos que juntarnos con países como Venezuela, a donde hay un ejemplo concreto, porque es lo que falta en Europa, es un ejemplo concreto que sí podemos hacer, que sí existe una alternativa real, estructural al capitalismo. Hay países como Venezuela donde está esto, hay países como Venezuela que no combatieron contra una dictadura en la Cuarta República, sino contra una democracia camuflada, que ya hicieron, que ya son laboratorios de lo que estamos experimentando nosotros con esta crisis estructural, que sí se puede hacer un cambio, que el comandante Chávez nos dejó una huella, que no es solamente una huella de Venezuela, que no es solamente una huella en la patria grande, es una huella por el mundo. En esta huella estamos hoy para no sentirnos solos, para decir que sí, los revolucionarios tienen el pesimismo de las razones, porque tenemos que estar bien despiertos, pero tiene el optimismo de la voluntad, una voluntad colectiva de cambio, de lucha común, para decir que nosotras y nosotros esta vez también venceremos. Viviremos y venceremos, como decía el comandante Chávez. Claro, viene de nuevo. Mira, yo quiero agradecer a Beverly Serrano aquí en Caracas, junto con Antonio Páez, a Federico Palacios, que está en Italia, y a John Metauten en el País Vasco. Bueno, a Beverly, a Antonio y a John y a Federico los queremos ver también. Beverly tiene peticiones desde Italia para que la vean en pantalla, así que vamos a conectarla en estos días. Mira, y quiero cerrar con este poema, porque hoy es el Día Internacional de la Poesía, de un poeta larense del estado Lara aquí en Venezuela, ¿no? Un poeta revolucionario, un guerrillero poeta, mejor dicho, un guerrillero poeta que se llamó Arquimiro Gabaldón, y dice: no permitas que tu dolor se esconda, oblígalo a salir desnudo a que combata, que empañe el fusil y la granada, que anime la marcha, que estalle en un grito en el asalto, que ría y que cante en la emboscada. Tu pena y mi pena y la de todos es una sola pena militante. Armada es el fuego que arde en la alborada, la revolución que avanza desbordada hacia el milagro de cadenas rotas, y el gran sufrimiento se tornará alegría. Emergerá del fuego un mundo diferente. Será el llanto detenido y dejará la sangre de correr asesinada. Se esparcirá la risa y los niños puros como pájaros en vuelo
llenarán los parques con sus gritos. Y nosotros estaremos allí, seguro que estaremos, como una llama ardiendo eternamente. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Venceremos. Muy bueno. Un beso para ustedes. Los invito y las invito a que no nos dejen solitos con este programa. Vamos a conectarnos. Pasen la dirección. Vamos a estar interdiariamente a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, y las horas de los otros países a través de @BRICS, BRICSPSV. Allí lo ven ustedes, BRICS PSV, Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se enlaza también la cuenta del Partido Socialista, que es @PartidoPSV, y le voy a pedir a Geraldine oficialmente que la red CONAICOP se enlace también con este programa, porque ella es parte de su directiva de este Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular. Fernando, te quiero. Geraldine, te quiero. Estamos a la orden. Así es, vamos a quedarnos con la frase de Almimiro Gabaldón: somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte, y vamos a vencer. Un abrazo. Mira, nos vamos con este video que les vamos a dejar. Es una composición musical de las muchas que se han hecho en Venezuela, de unos niños de Cumaná, Estado Sucre, que nos enseñan cómo vamos a saludar en medio del combate a la pandemia. Chao, hasta la victoria siempre. Chao, Tania, gracias. Queremos, Chao. venceremos. Venceremos.